La primera víctima de la guerra no es la inocencia, es la verdad. Y a nosotros, a los que vestimos el uniforme, nos entrenaron para ser los verdugos de ambas. Creen que entienden lo que este trozo de tela representa. Lo ven en los desfiles, en las noticias, en los viejos retratos de sus abuelos. Lo asocian con palabras grandes: honor, deber, patria, sacrificio. Son conceptos puros, casi sagrados, cincelados en mármol en las academias militares. Son el ancla a la que te aferras cuando el miedo te congela la sangre en una trinchera olvidada por Dios, a un mundo de distancia de todo lo que llamas hogar. Son el combustible que te mantiene en pie cuando el cuerpo te grita que te rindas. Yo también creí en ellas. Creí con la fe ciega de un converso, con la devoción de quien ha encontrado un propósito más grande que su propia vida. Creí que mi juramento era un escudo contra la oscuridad, pero la oscuridad no siempre viene de frente, gritando en un idioma extranjero. A veces susurra en tu propio idioma, a través de un auricular, con la voz serena de un superior, sentado en un despacho climatizado a miles de kilómetros. Te habla de necesidades estratégicas, de activos prescindibles, de un mal menor. Y tú, con el pulso martilleando en tus sienes y el hedor a pólvora en el aire, te conviertes en el traductor de sus eufemismos. Transformas su lenguaje aséptico en una realidad brutal, irreversible. Te vuelves eficiente, letal, un instrumento de precisión. Pero ningún martillo se pregunta si la causa del clavo es justa. Simplemente golpea. Y yo golpeé. Golpeé hasta que el eco de mis propios actos rompió algo dentro de mí. Golpeé hasta que me di cuenta de que el verdadero enemigo no era el que tenía en el punto de mira. El verdadero enemigo era la orden, la obediencia ciega, y el hombre en el que me había convertido por cumplirla. Este no es un relato de heroísmo, es la autopsia de un alma. No vengo de una estirpe de héroes. Mi padre era un hombre de manos callosas y pocas palabras, un obrero que medía su vida en turnos de 12 horas. Crecí en una ciudad gris, de esas que huelen a metal y a lluvia estancada, donde el horizonte era una promesa rota tapiada por fábricas. El futuro allí era un camino recto y sin desvíos, o heredar el mono de trabajo de tu padre o buscar una salida. El uniforme fue mi salida. Me prometió un mundo más grande que aquellas calles estrechas. Me prometió un propósito. Y yo, con 18 años y un hambre voraz de significado, me lo tragué entero. La academia no te enseña a pensar. Te enseña a obedecer. Te vacían de tus miedos, de tus dudas, de tu nombre, y te rellenan con doctrina, con lealtad ciega, con el peso de una bandera. Te convierten en una pieza, perfectamente intercambiable. Recuerdo el orgullo. El filo de los pantalones recién planchado, el brillo de las botas, la sensación de pertenecer a algo inmenso, a una hermandad forjada en barro y sudor. Creía que me estaban construyendo. Ahora sé que me estaban demoliendo, ladrillo a ladrillo, para levantar sobre mis ruinas a un soldado. Mi primera misión no fue en un desierto lejano bajo un sol abrasador. Fue en una ciudad europea, una de esas con postales preciosas y secretos sucios en sus sótanos. ¿Llovía? Siempre llueve en mis peores recuerdos. No hubo disparos ni explosiones.
Solo el silencio de un apartamento y una orden susurrada por el auricular. Una orden que no figuraba en ningún manual. Esa noche aprendí que el honor es un lujo para tiempos de paz. Durante 15 años, coleccioné cicatrices y pasaportes con nombres falsos. Vi caer a hombres buenos por malas razones y a hombres malos ser condecorados. Aprendí a mentir en 7 idiomas, a dormir con un ojo abierto y a ver a las personas no como almas, sino como activos o amenazas. Este no es el testimonio de un soldado. Es el de la herramienta que por fin ha decidido contar la historia de las manos que la empuñaron. Así que olviden todo lo que les han contado. Olviden el honor, el deber y la patria. Esas palabras son para los desfiles, para las lápidas, para los discursos de los políticos que nunca han olido la pólvora ni han tenido que limpiar la sangre de un compañero de su propio rostro. La realidad del campo de batalla, del verdadero campo de batalla que se libra en las sombras, tiene su propio código. Un evangelio oscuro escrito con la tinta del miedo y el silencio de los prescindibles. Yo no lo aprendí en un aula. Lo aprendí en callejones sin salida, en interrogatorios que nunca figuraron en ningún informe y en miradas que tuve que apagar para siempre. De toda esa oscuridad, de los escombros de mi juramento, he destilado 10 lecciones. 10 verdades brutales que nadie se atreve a pronunciar en voz alta, porque su eco podría derribar gobiernos. No son principios morales. Son mecanismos de supervivencia pura y dura. Son las reglas no escritas que te mantienen respirando un día más a costa de un trozo de tu alma. Y voy a desgranarlas para ustedes, una a una, con la precisión de un cirujano. Quiero que vean el andamiaje podrido que sostiene el mundo que ustedes creen seguro. La primera lección trata sobre la mentira. No es un pecado, es tu herramienta de trabajo fundamental, tu primer y último escudo. La segunda, sobre la obediencia, la duda no te hace débil, pero te convierte en un riesgo inasumible para la misión. La tercera, sobre el enemigo, a menudo, el más peligroso lleva tu misma bandera y te da las órdenes. Seguiremos por este camino, paso a paso, desnudando la maquinaria. Cada lección es un peldaño hacia el fondo del abismo. Juntas, componen el manual de instrucciones para deshumanizar a un hombre y convertirlo en un arma perfectamente calibrada. No les prometo un relato de heroísmo. Les prometo una disección. Una autopsia en vida. Les mostraré cómo la lealtad se transforma en una cadena y cómo las órdenes asépticas de un despacho se convierten en una cicatriz imborrable. Este viaje no tiene un final feliz. No hay redención esperando al otro lado. Solo hay 10 verdades que me costaron todo lo que era. Y la décima lección es la que lo quiebra todo. La que me obligó a mirar al hombre en el que me había convertido y a decidir si aún quedaba algo por salvar. Escuchen con atención, porque estas lecciones no solo cuentan mi historia. Cuentan la verdad oculta detrás de cada bandera que ondea con orgullo. Empecemos. Primera lección, la verdad es un lujo. No una virtud. Un lujo que no puedes permitirte. Recuerdo una tarde en Praga, en un café con olor a pastel y a traición. Mi objetivo era un informante con ojos de animal acosado. Mi auricular susurraba una identidad falsa que yo debía venderle. Cada palabra, un ladrillo más en el muro que me separaba de mí. La gente hoy habla de ser auténtico, exponen sus vidas en pantallas como si la vulnerabilidad fuera una medalla. En mi mundo, la autenticidad es una lápida. La mentira, bien construida, es una armadura. No mientes para engañar, mientes para construir una realidad operativa donde tú controlas las variables. Es una herramienta fría, precisa. La usas o te usan con ella. No hay terreno neutral. Lección 2. La obediencia no es honor, es física. Es la ley de la inercia de un sistema diseñado para la acción. Una orden se emite en la cima y la energía debe llegar hasta la punta de la lanza sin disiparse en dudas. ¿Creen que hay tiempo para un debate ético cuando el aire huele a pólvora? La duda es una grieta en el casco. Por ella se cuela el caos. En la academia nos lo grabaron a fuego. Un compañero dudó durante un simulacro. Un segundo. El instructor lo humilló, no por su error, sino por su deliberación. Aquí no se piensa, se reacciona, gritó. Y tenía razón. El sistema no necesita hombres que piensen, necesita vectores de fuerza.
Tu conciencia es un peso muerto. La dejas en la taquilla junto a tu ropa de civil. Es el precio de la eficiencia. Tercera lección, y esta es la que duele. El enemigo más peligroso no siempre lleva un uniforme distinto. A veces, lleva el mismo que tú y te firma las órdenes. Me enviaron a neutralizar una amenaza a la seguridad nacional. Descubrí que la amenaza era un periodista que había descubierto un acuerdo de armas ilegal firmado por uno de los nuestros. Mi superior, con su sonrisa de mármol y manos impecables, me lo dijo sin pestañear. El bien mayor exige sacrificios. El suyo no, claro. ¿El mío? ¿Y el de aquel hombre? Ustedes ven banderas y juramentos. Yo veo intereses corporativos y agendas políticas envueltas en patriotismo. Aprendes a leer entre líneas, a entender que no luchas por tu país, sino por la versión del país que tiene tu comandante. La lealtad, entonces, no es a la bandera. Es al hombre que tienes al lado en la trinchera. Porque él es el único que sangra contigo. El resto es propaganda para que ustedes duerman tranquilos. Y entonces llegó la 10ª lección. No vino en un manual ni en un susurro cifrado. Fue el silencio. Un silencio denso y helado en un sótano de Kiev que olía a humedad y a miedo viejo. El objetivo de la misión había sido neutralizado, pero hubo un error. Un testigo imprevisto. No era un espía rival ni un guardia armado. Era un crío. Tendría 10 años. Nos vio. Vio nuestras caras. Y el protocolo, esa Biblia de sangre fría que nos regía, era inequívoco. La voz en mi auricular no dudó. Era la misma voz tranquila, casi aburrida, que me había ordenado matar, mentir y traicionar en 3 continentes distintos. Es un cabo suelto, Z. Límpialo. Limpiar. Un cabo suelto. Así llamaban a un niño con los ojos desorbitados por el pánico, abrazado a una pelota de fútbol desinflada. Y yo, el instrumento de precisión, el martillo que nunca preguntaba, me quedé paralizado. El arma en mi mano, esa extensión de mi voluntad que había usado sin pensar cientos de veces, de repente pesaba 1 tonelada. Pesaba como una lápida. La voz insistió, ahora con un filo de impaciencia. Es una orden directa, Z. La seguridad de la operación depende de ello. Pero yo ya no escuchaba la orden. Escuchaba el latido de mi propio corazón, un tambor salvaje y olvidado. Miré los ojos de aquel niño y no vi una amenaza. Vi el final del camino. Vi el abismo al que me habían empujado lección a lección. Todas las mentiras, toda la obediencia ciega, todo el cinismo construido para sobrevivir se desmoronó en ese instante. Porque la 10ª lección, la última y la única que importa, es esta. Llega un punto en el que para cumplir con tu deber, debes destruir completamente tu humanidad. Y no hay bandera, ni misión, ni juramento que valga ese precio. Bajé el arma. Por primera vez. Fracasé en mi misión. Y en ese fracaso, en esa traición a todo lo que me habían enseñado a ser, encontré el primer acto de verdadera lealtad hacia mí mismo. Ese silencio en el sótano no fue la ausencia de sonido. Fue el nacimiento de una pregunta. Una pregunta que la academia, las misiones y 15 años de obediencia habían intentado asfixiar. ¿Quién soy yo cuando nadie me da una orden? Durante años, creí que mi identidad residía en mi función. Era Z, el activo. El instrumento. Mi valor se medía en misiones completadas, en amenazas neutralizadas, en la eficiencia con la que ejecutaba una voluntad que no era la mía. Construimos nuestras vidas sobre estructuras, la familia, la profesión, la patria. Son los muros que nos dan forma y nos protegen del vacío. El uniforme era mi estructura. Pero toda estructura, si es demasiado rígida, se convierte en una jaula. Y yo no me di cuenta de que vivía en una hasta que vi la llave en los ojos de aquel niño. La maquinaria de la guerra, como cualquier sistema de poder, no te pide el cuerpo. Eso es un pago menor. Te pide el alma. Te pide que renuncies a tu soberanía interior, a tu derecho a trazar una línea en la arena. Te convence de que la moralidad es un lastre, un lujo para un mundo que no existe. Y lo hace poco a poco, con un lenguaje de necesidad y de bien mayor, hasta que te miras al espejo y solo ves el reflejo de una orden.
El verdadero campo de batalla no está en mapas topográficos. Está dentro del cráneo. Es la lucha constante entre el hombre que juraste ser y la bestia en la que te tienes que convertir para sobrevivir. El sistema no teme al enemigo. Teme al individuo que recuerda que lo es. Teme la pregunta. Porque una sola pregunta, en el momento adecuado, puede desmantelar toda la cadena de mando. Todos vestimos un uniforme. El del buen padre, el del ejecutivo implacable, el del ciudadano obediente. Todos cedemos pedazos de nosotros mismos a cambio de seguridad, de pertenencia, de un propósito prefabricado. Pero, ¿cuál es el punto de no retorno? Cuando dejas de servir a un ideal para empezar a servir a la maquinaria que lo representa. Esa noche comprendí que mi guerra no era por una bandera. Mi guerra era por la legitimidad de mi propia conciencia. Se trataba de demostrar que, debajo de las capas de entrenamiento, cinismo y sangre, aún quedaba un hombre capaz de tomar una decisión que no estuviera en el manual. No para salvar al mundo, sino para salvar lo que quedaba del mío. El verdadero legado no son las medallas ni las cicatrices. Es esa única decisión que tomas cuando nadie mira, la que redefine los términos de tu propia existencia. Bajar el arma no fue un acto de insubordinación. Fue mi primer y único acto de verdadera soberanía. Ahora soy un fantasma. Una anomalía en un sistema que no tolera las variables humanas. Me buscan, por supuesto. No para castigar a un traidor, sino para eliminar un error de programación. Un instrumento que se negó a golpear. Creen que me quitaron todo, mi rango, mi historial, mi nombre. Piensan que vivo escondido, mirando por encima del hombro, consumido por el miedo. Y no se equivocan del todo. El miedo es real. Es el precio de la desobediencia. Pero lo que ellos no entienden, lo que la maquinaria nunca podrá computar, es que en ese sótano no perdí mi futuro. Recuperé mi presente. Durante 15 años viví en un tiempo prestado, ejecutando un guión escrito por otros. Cada día era una línea de código en su gran operación. Ahora, cada amanecer es un folio en blanco. Y el vértigo que eso produce es 1000 veces más real, más vivo, que la seguridad anestesiante del cuartel. No les ofrezco redención. No la busco. Las cicatrices no desaparecen y la sangre en mis manos no se lava. No soy un héroe que vio la luz. Soy un hombre que se hartó de la oscuridad. La suya y la mía. No me arrepiento de haber servido. Me arrepiento de haber olvidado a quién servía en realidad. Me arrepiento de haber confundido la lealtad a la bandera con la obediencia ciega a los hombres que se esconden tras ella. Ellos me enseñaron a sobrevivir en el campo de batalla. Pero la verdadera supervivencia, la única que importa, es la que se libra aquí dentro. Es la lucha por no convertirte en el monstruo que te exigen ser. Esa batalla la gané el día que perdí la guerra. Ya no llevo uniforme. Ya no respondo a un nombre en clave. Ya no represento a ninguna patria. Mi única nación es esta conciencia frágil y recuperada. Mi único juramento es para con el hombre que veo en el espejo cada mañana. Un hombre imperfecto, marcado, fugitivo. Pero un hombre, al fin y al cabo. No un arma. Soy el hombre que bajó el arma. Y eso, por fin, es suficiente.